Bueno, gracias Javi por las palabras de presentación y los buenos ojos. Yo digo lo que el otro día, que realmente vengo más que en calidad de ponente, en calidad de interlocutor, porque yo sí pienso mucho, son todas las cuestiones de las que hablamos aquí me inquietan, me interesan muchísimo, pero yo mismo tengo pocas respuestas. O sea, puedo daros réplica, puedo responder a reflexiones que hagáis, porque seguramente yo también haya hecho otras parecidas, pero tengo muy pocas respuestas definitivas, ¿no? En cualquier caso, bueno, me alegra que estéis todos aquí y también quería dar las gracias a Cigi, aparte de a Javi, por la invitación y por el ciclo. Los que estabais presentes el otro día, que creo que solamente sois un par, recordaréis que empezamos haciendo una pequeña lluvia de ideas. Yo empecé planteándoos qué nos ocurre a los españoles o qué le ocurre a España que la hace en cierto sentido excepcional como país, porque es un país que resulta en muchos aspectos políticos, históricos, identitarios, lingüísticos y culturales, etcétera, tan peculiar. Somos una nación política, en principio, como cualquier otra, perfectamente delimitable entre unos meridianos, unos paralelos, etcétera, con su superficie, su población, pero parece ser que no nos quedamos en eso, que tenemos un conflicto identitario que no sabemos resolver, que no advertimos en otras naciones, así siempre decimos los países de nuestro entorno, o no desde luego con la misma intensidad, en el mismo grado. Yo a los que no estuvisteis os comento que el otro día, en la primera sesión, traje un mapa de un centro de investigación que mostraba la percepción que tenían los ciudadanos de los distintos países europeos de sí mismos. Evaluaba, medía de alguna manera la autoestima nacional. Bueno, pues de todos, España era el país con la autoestima más baja, de todos, de toda Europa. Y además, a mucha distancia de otros. O sea, como a más de 10 puntos del siguiente, que no recuerdo cuál era. Eso era algo que sorprendía, ¿no? En un país pues, que está entre los que han creado el occidente moderno, digamos. Es algo insólito. Y bueno, también estuve apuntando en la pizarra, según hablábamos, varios términos, tú te acordarás, Javi también, varios términos que fueron surgiendo. Uno de ellos fue nación, se habló de la nación de naciones, el catolicismo, que ha marcado tanto la historia de España, se habló de patriotismo, se mencionó el concepto referéndum, izquierda, ¿qué le ocurre a la izquierda en España? ¿O qué relación, por qué tiene una relación tan problemática la izquierda social y política con el concepto de España? Y un término que es por el que vamos a empezar hoy, a instancias de Aleix, que es el término de soberanía. Entonces, yo creo que es un buen concepto por el que empezar a hablar. A ver qué es eso de la soberanía. Entonces, yo lo que voy a hacer es un breve recorrido histórico del concepto de soberanía, remontándonos un poco en el tiempo a cómo se puede ver de manera explícita a partir de cierto momento y de manera implícita incluso antes en determinados autores. Vamos a recorrer unos textos muy interesantes y muy bonitos. Intentaré que no sea muy largo ni muy aburrido. Espero que os gusten. Y luego me gustaría que a partir de eso, de esas enunciaciones clásicas de la soberanía, intentásemos hablar de la española, ¿no? Que es de un país, de una nación soberana en la actualidad y más en concreto de España, del caso de España. Dice Georg Jelinek, que era un filósofo político alemán de principios de siglo, que ninguno de los conceptos fundamentales del derecho político está tan necesitado de una investigación acerca de su evolución histórica como el de soberanía. Como veis, es fácil ver que
la palabra, el término soberanía, se deriva de soberano, con un sufijo de creación de sustantivos abstractos, ia. ¿Y de dónde proviene soberano? Soberano proviene de una palabra del latín tardío, medieval, que es superanus, que es una derivación pues, del prefijo super, el que está por encima, de otros, con un sufijo de cualidad, ¿no? Como decir, de Roma romano, de superanus. Dice una estudiosa, con la que he estado trabajando, dice que la soberanía, que como señala Jelinek, nace en la Edad Media como un concepto político y polémico, bueno, yo lo retrasaría un poquito como concepto, al menos. Lo retrasaría hasta el siglo XVI, pero bueno, eso ya lo veremos. Y es que la soberanía, desde sus inicios, siempre se ha revelado como una categoría especialmente polémica, en la medida en que es el resultado de una pugna entre poderes para imponer su supremacía. O sea, esto es muy interesante. La soberanía no es algo que se tenga, algo con lo que se nazca, digamos. Es algo que se construye, algo que uno obtiene, y lo obtiene en relación con otros de manera dialéctica, en el choque contra otros. Así, Dunning observa cómo el tema de la soberanía aparece implícito siempre cuando surge controversia entre pretensiones encontradas en materia de autoridad. Esto lo vemos muy bien en España, en el caso de los nacionalismos fraccionarios, que asimismo, estoy pensando sobre todo en el caso de Esquerra, dicen no ser nacionalistas, sino soberanistas, porque reclaman soberanía. Muy, muy interesante esto. Y aquí vamos un poco a la prehistoria del término. Para los que, si alguno sabe griego, lo puede leer también en el texto griego. He olvidado poner el traductor. Es de la edición de Gredos, no recuerdo ahora mismo quién era, pero me estoy dando cuenta ahora. Una polis, o sea, un estado, no solamente una ciudad, una polis perfecta es la comunidad de bastantes aldeas que ya, por así decir, ha alcanzado la autosuficiencia, la causa de cuyo surgir es el vivir, o sea, la existencia misma del hombre como animal político, y de cuyo seguir existiendo es el vivir bien. Además, aquello por lo que existe algo es su fin óptimo, y la autosuficiencia es ambas cosas, un fin y lo mejor. Aquí, yo no sé a algunos si ya el prefijo auto no les recuerda la autodeterminación. Yo aquí ya estoy viendo un poco ese concepto ideal de autodeterminación, en que uno, digamos, se determina por sí solo, como si lo hiciese en el vacío, un grupo de aldeas que a lo mejor sueltas no podrían existir, pero que se unen, tienen a lo mejor pues, un campo común, lo que sea, y conforman un estado. Estamos pensando en lo que para Aristóteles era un estado, que era una ciudad-estado, lo que para nosotros el tamaño de una provincia española, y gracias. O sea, las ciudades-estado eran muy chiquititas, pero porque era lo que Aristóteles consideraba como un estado real y viable, que no fuese una tiranía ni un gran imperio. Y veis que está pensando en todo momento en la autosuficiencia. Y a ver si veis el término, no sé si lo podréis leer, allí arriba a la izquierda, a lo mejor se medio lee en griego autarqueias. O sea, es la autarquía, la famosa autarquía del franquismo, la autosuficiencia, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Es una concepción todavía idealista, porque pretende que esa soberanía, esa autosuficiencia, se dé en el vacío y no en esa pugna, en ese choque con otros. Venimos un poquito más tarde a un pasaje celebérrimo de la Eneida, del libro sexto. Esto lo he traducido yo, por eso no hay nombre. Donde dice, otros pueden dedicarse a cosas muy geniales. Pueden hacer, por ejemplo, estatuas de bronce muy bien. Pueden hacer estatuas de mármol que parezcan, vamos, respirar. Pueden ser muy elocuentes, tener mucha facundia, ser muy, muy ingeniosos, ser grandes científicos, ¿no? Con un punzón trazar el firmamento, explicar, describir las estrellas. Se está refiriendo a los griegos. Los griegos
son muy intelectuales, hacen todas estas cosas. Pero tú, romano, acuérdate de esto. Tú no estás hecho para esas cosas tan sutiles. Estás hecho para algo todavía mejor. Dirigir a los demás pueblos con tu imperio. Ese es tu arte. Imponer la costumbre de la paz, perdonar a los que se te sometan y debelar, arrollar a los soberbios, a los rebeldes, a los que se opongan a ese poder. Estos son unos versos pues, muy famosos, ¿no? De hecho, quizás alguno conozca cuál es el lema de la Armada Española. No sé si alguno lo conoce. Pues si veis ahí el antepenúltimo verso, el tu regere imperio populos, romane memento, tú de regir con tu imperio a los pueblos, romano, acuérdate. El lema de nuestra armada es tú regere imperio fluctus, tú de regir con tu imperio las olas, hispane, español, acuérdate, memento. Es muy bonito porque glosa, replica, es una paráfrasis de este verso de la Eneida todavía hoy. Veis que aquí ya se está intuyendo una concepción de la soberanía mucho más realista, de la supremacía por medio de la guerra. Uno se pelea, gana y tras la guerra impone la paz. Una paz que no es otra cosa que el modelo que impone el vencedor. O sea, no es una paz simplemente caída del cielo, en ausencia de conflicto, no, es la paz, es lo que sigue a una victoria. Esto no me he resistido a traerlo porque es un texto que me parece interesantísimo. No tiene tanto que ver con el concepto de soberanía, pero es un poco desarrollo del anterior. Es de Tácito. Tácito en la vida de Agrícola, está hablando, Agrícola era su suegro, que participó en la conquista de lo que hoy es Gran Bretaña. Y Tácito comenta qué estrategia siguió, qué estrategia siguió Agrícola para imponerse a los nativos. Y es muy interesante porque describe muy bien el proceso de romanización. Dice, lo primero lo he puesto para que haya un poco de contexto. Se les indicaba para entregarlo veredas en regiones alejadas, de forma que las tribus, pese a la vecindad de los cuarteles de invierno, debían transportar el trigo a lugares remotos y de difícil acceso hasta convertir una carga llevadera para todos en provechosa para pocos. O sea, les habían empezado tratando mal, de manera ejemplarizante. Pero ahora la cosa cambia. Poniendo de inmediato, desde su primer año como gobernador allí, freno a estos abusos, revistió de extraordinario prestigio la paz, que debido a la negligencia o a la arrogancia de sus predecesores no era menos temida que la guerra. Pero cuando llegó el verano y hubo reunido el ejército, participaba con asiduidad en las marchas, o sea, un poco palo y zanahoria, ¿no? Alababa la disciplina y castigaba a los que se desbandaban. Elegía personalmente el lugar para acampar. Personalmente exploraba los estuarios y los bosques. Mientras saqueaba el territorio con incursiones imprevistas, sin dejar un momento de resuello al enemigo. Y cuando ya los había aterrorizado lo suficiente, mostrándose de nuevo indulgente, les hacía ver las ventajas de la paz. ¿Veis aquí el parquendo este? Está aquí también el verbo parquere, curiosamente es el mismo. Gracias a estas tácticas, muchas tribus, que hasta aquel día habían vivido independientes, con la entrega de rehenes, depusieron su hostilidad y fueron rodeadas de guarniciones y fuertes, con tanto cálculo y esmero, que hasta entonces ninguna parte de Britania, de reciente conquista, pasó a nuestro poder sin sufrir hostilidades. Estamos a mediados del siglo I de nuestra era. El invierno siguiente se empleó en proyectos muy beneficiosos. En efecto, con el fin de que aquellas gentes dispersas y rudas, o sea, estaban desorganizados, no estaban organizados políticamente y por consiguiente belicosas, porque vivían en un estado casi de naturaleza, se habituasen a la vida tranquila y ociosa, rodeados de placeres. Los incitaba en privado y oficialmente con ayudas para que construyesen templos, plazas y casas. Les están aculturando a la romana.
alabando a los diligentes y reprendiendo a los perezosos, de suerte que al estimular su amor propio evitaba recurrir a la coacción. Además, esto era una técnica muy romana, educar a los hijos, es que me recuerda a lo del otro día de los colegios, hacía educar en las artes liberales a los hijos de los jefes de las tribus de Britania, y apreciaba más las dotes naturales de los britanos que la formación cultural de los galos, de modo que quienes al principio rechazaban la lengua de Roma empezaban a ambicionar su elocuencia, o sea, se estaban ya romanizando. Más tarde fue un signo de distinción vestir a nuestra manera, generalizándose el uso de la toga. Poco a poco cedieron a la fascinación de los vicios, a los pórticos, a los baños y a los refinamientos de los banquetes. En su ignorancia, y esto lo dice Tácito, que es romano, en su ignorancia llamaban a esto civilización cuando no era más que un aspecto de su esclavitud. Es muy interesante. A mí esto me recuerda a cómo hoy nosotros pues hacemos algo parecido, ¿no? O sea, Estados Unidos, como núcleo del imperio occidental actual, emana, ¿no? Ellos dispersan, ¿no? Nos fumigan, nos rocían con influencias de todo tipo y nosotros las adoptamos pues, su diseño, su vestimenta, su música, de todo, ¿no? Lo que sea. Y bueno, hasta aquí un poco de prehistoria. Y ahora venimos al primer texto donde ya se tematiza la soberanía. Vamos, el texto de hecho donde se acuña el concepto de soberanía, tal como lo seguiremos entendiendo hasta hoy con variantes. Y es el señor Juan Bodino, Jean Bodin, que es un pensador político, no solo político, pero sobre todo político, francés, de la segunda mitad del siglo XVI, que escribe esto. Bueno, el epígrafe me parece muy interesante porque también insiste en la necesidad de violencia previa, de fuerza, en cómo la soberanía no es algo que se tenga porque sí, sino que es algo que uno se gana siempre con fuerza. Dice, la razón y luz natural nos llevan a creer que la fuerza y la violencia son la fuente y el origen de las repúblicas. Repúblicas en sentido genérico de Estado, no como opuesto a monarquía. La soberanía es la potencia absoluta y perpetua de una república. La potencia, o sea, el poder absoluto y perpetuo, permanente, al menos con vocación de permanencia, de una república, que los latinos llaman majestatem, los griegos acran exusan, curie anarqueen y curium politeuma, los italianos señoría, ya señoría hoy, ¿no? Término con el que también se refieren a los particulares y a aquellos que manejan todos los asuntos de Estado de una república. Es aquello de que cada uno es señor soberano en su casa, en la escala de su familia, digamos. Los hebreos la llaman Tomat Chavet, como se pronuncie, es decir, la máxima potencia de mando. Se precisa aquí formar la definición de soberanía, puesto que no hay jurisconsulto ni filósofo político que la haya definido. Y eso que es el aspecto principal y el de comprensión más necesaria entre cuantos atañen a la República, o sea, de cuantos atañen al Estado. Esto es muy importante, tener esto en cuenta. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de naciones, cuando se habla de pueblos, bueno, pero es que el pueblo, yo qué sé, el pueblo kurdo, ¿no? O la nación vasca, ese tipo de sintagmas, son muy interesantes, pero merecen análisis a la luz de esto. Es el concepto de comprensión más necesaria entre cuantos atañen a la República, la soberanía. Ahora venimos a algo muy cercano, muy literario, muy bonito, que es un fragmento, este lo conoceréis todos, es un fragmento del discurso de las armas y las letras, del Quijote, que es estupendo, y donde pues, Cervantes muestra mucho su realismo, ¿no? El realismo político que tiene. Cuando dice letras, un poquito antes de esta parte que yo he traído, habla de los letrados, o sea, él se refiere a las letras jurídicas, las letras de los abogados, el papeleo de las leyes, los burócratas, o sea, toda la parte, digamos, no violenta del Estado.
frente a lo que es la parte de fuerza del Estado. Dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas, o sea, la fuerza, que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Avanzamos otro poquito a Hobbes, también muy conocido, que define la soberanía con un versículo del libro de Job, de la Biblia, ahora veréis. De este modo determinado, la naturaleza del hombre, cuyo orgullo y otras pasiones le compelen a someterse a sí mismo al gobierno, y a la vez el gran poder de su gobernante, a quien he comparado con el Leviatán, tomando esta comparación de los dos últimos versículos del capítulo 41 de Job, cuando Dios, habiendo establecido el gran poder del Leviatán, es decir, la grandísima potencia, aquella potencia más allá de la cual no hay otra, le denomina rey de la arrogancia. Nada existe, dice, sobre la tierra que pueda compararse con él. O sea, el soberano no tiene igual. Esa es la idea que de un pensador a otro, de siglo en siglo, va rodando. Siempre soberanía es algo así como superioridad absoluta, supremacía, un punto límite, más allá del cual no hay nada. Un punto límite que se ha logrado en relación dialéctica, insisto, con otras fuerzas que a lo mejor también aspiraban a esa soberanía, pero no la han conseguido. Este es uno de mis pasajes de los que he seleccionado de mis preferidos, me gusta especialmente. No sé si voy demasiado rápido. ¿Va bien de momento? Este es de Spinoza, del Tratado Político, donde dice que dos estados están uno respecto de otro en la misma situación en que se encuentran dos hombres en estado de naturaleza. Cuando dice estado de naturaleza se refiere a un estado algo así como prepolítico, fuera de un espacio legal, dos hombres que se encontrasen en la selva, lejos de toda ley, de toda institución, estarían en estado de naturaleza. Pues los estados, todos los estados, guardan entre sí una relación análoga a esa. Se encuentran en estado de naturaleza. Muy interesante, con esto en mente, analizar, por ejemplo, el concepto de derecho internacional, por ejemplo. Porque a lo mejor, ¿qué es el derecho internacional? ¿No? Si los estados están de manera esencial unos con respecto a otros en una situación prejurídica, pues a lo mejor el concepto de derecho internacional pues necesita un análisis, ¿no? No es tan sólido como tendemos a pensar. Que dos naciones son naturalmente enemigas. Los hombres en estado de naturaleza son enemigos y, por tanto, todos aquellos que permanecen en estado natural, ajenos al estado político, continúan siendo enemigos. Si por el contrario suponemos que un Estado quiere hacer la guerra a otro Estado y que no retrocede ante ningún medio para obligar al otro Estado a someterse, tiene perfecto derecho a hacerlo, pues le basta para hacer guerra tener la voluntad de hacerla. Yo creo que aquí Spinoza podría haber puesto la palabra derecho entre comillas, porque precisamente no es un derecho. O sea, es su pura voluntad. Si quiere, lo hace. Sí. Y ya salto ya hasta el siglo XX, digo, como siguiese poniendo, digo, venga, vamos a poner a Rousseau, vamos a poner a Hegel, no, venga, ya como estos van todos más o menos en la misma línea, digo, voy al siglo XX, que tenemos una innovación, que es Carl Schmitt, que es ¿cómo se llamaba? El pensador político de cabecera del nazismo. O sea, era un tipo muy extraño, pero muy interesante. Pues él empieza así, uno de estos como en un lugar de la Mancha, pues es uno de estos principios rotundos.
Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. De pronto esta es una definición muy distinta, ¿no?, de todo lo que hemos visto antes. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Solo esta definición puede ser justa para el concepto de soberanía como concepto límite. Límite entre esa situación prepolítica de jungla y el espacio político en que estamos. Lo excepcional es lo que no se puede subsumir, escapa a toda determinación general, pero al mismo tiempo pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente jurídico, la decisión. El caso excepcional en su configuración absoluta se impone la necesidad de crear una situación dentro de la cual puedan tener validez los preceptos jurídicos. De nuevo, el derecho como algo que se crea y que se crea de manera no jurídica y mediante un acto de fuerza. Toda norma general requiere que las relaciones vitales a las cuales ha de ser aplicada efectivamente y que han de quedar sometidas a su regulación normativa tengan configuración normal. La norma exige un medio homogéneo. O sea, la soberanía siempre es una por definición, no puede escapar nada a ella. No existe una sola norma que fuera aplicable a un caos. Es menester que el orden sea restablecido si el orden jurídico ha de tener sentido. Es necesario de todo punto implantar una situación normal y soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es en efecto normal. El derecho es siempre derecho de una situación. O sea, estamos aquí en las antípodas de algo así como un derecho divino, un derecho natural, un derecho venido de Dios, revelado. No, esto es derecho positivo. El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad. Y si no la garantiza es que no es soberano, si no puede garantizarla. Él asume el monopolio de la última decisión, en lo cual estriba precisamente la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la coacción o del mando, hay que definirla jurídicamente como el monopolio de la decisión. A mí esto dio la casualidad de que yo estuve con esto muy poquito antes de la pandemia, justo muy poco antes de la pandemia. Y de pronto se desata la pandemia y todos los gobiernos del mundo dicen estado de excepción. O sea, decidimos decretar o declarar un estado de excepción. Se suspenden los derechos, las libertades fundamentales en aras de un bien mayor, que es pues la salud pública. Salud en el sentido fuerte de salvación, la salvación de la sociedad política porque hay una pandemia, ¿no? Y de pronto se suspende el derecho ordinario, se semicierran los parlamentos, se militariza todo por todas partes. En España lo vivimos, en otros países por toda Europa también. Se acabó la Unión Europea, todos los estados de pronto empezaron a tomar decisiones unilateralmente, ¿no? Esto uno lo compara, esto por ejemplo que hizo Pedro Sánchez u otros gobernantes, lo compara con lo que se hizo por ejemplo en 2017 y claro, dice, no hay color. Allí se hizo, en Cataluña se hizo una especie de gincana o de performance, una cosa así, pero no se ejerció soberanía alguna. O sea, se les hizo así, se les tiró, digamos. En cambio, los gobiernos, que sí que tenían a lo mejor pues, unas fuerzas de seguridad, unos ejércitos, todo un aparato estatal, bajo su mando, pues sí que pudieron decretar estados de excepción. Entonces, yo creo que ahí lo vivimos todos muy bien, lo que era un acto soberano. Hace muy poquito. Y bueno, pues hasta aquí llegan los fragmentos, todo lo que yo os he traído, que creo que bueno, da un poco idea de lo que es el concepto de soberanía, cómo se ha vivido, cómo se le ha analizado, se lo ha presentado a lo largo de muchos siglos. Entonces, ahora lo que me gustaría sería que entre todos intentásemos ver cómo se puede aplicar eso a España, primero como nación política hoy día, no en la época de los grandes estados soberanos, sino hoy, que estamos en una época de globalización, de algo así como imperios informales, criptoimperios, áreas de influencia. Nosotros estamos, por ejemplo, toda la Unión Europea bajo la influencia de Estados Unidos, de la OTAN.
O sea, en relación con todo eso, en relación con los capitales, los poderes que no son políticos, que son poderes que están ahí ocultos, que son poderes materiales, en relación también con esas partes de esas bolsas de ciudadanía española que cuestionan también la soberanía del conjunto y de las instituciones del Estado desde dentro, que en nuestro caso pues son los separatismos. Y ver hasta qué punto España es un país soberano, si la soberanía es algo de sí o no, de blanco y negro, o es algo de una escala de grises, es algo que admite grados, si se puede tener más o menos soberanía, y entonces a lo mejor no es esa cosa absoluta, ¿no? De la que siempre se habla. Y bueno, pues hasta aquí. A mí lo que me gustaría sería eso, que os animaseis vosotros y me dieseis vuestra opinión. Si tenéis alguna duda y la puedo responder, pues también. La verdad que yo no sé por dónde empezar, dada la situación que tenemos ahora mismo en España. Pero creo que en el fondo de todo es tener las ideas claras y unos políticos preparados. Y que estuviera por encima, anteponer el bien de la sociedad a los votos. Es que yo tal y como lo veo todo claudicado a voy a hacer esto porque me va a dar votos. Es como un juego. Así nunca vamos a ir, yo por lo menos lo veo así. Nunca se va a conseguir nada y lo que se va a conseguir es mínimo y retorcido. Entonces, mientras no se clarifique, mientras no... ahí tenemos la culpa todo, porque si a los políticos que hay es porque nosotros dejamos que estén. Y mientras no nos impliquemos mal en decir, no, yo quiero esto, ¿y qué tengo que hacer para que se lleve a esto? Colaborar. La ciudadanía tenemos que colaborar más en los proyectos y en el proyecto de España que queremos. No esperar a que vengan a traérmelo a casa o a decir yo con pago impuestos que me lo hagan. Bueno, pues ya está. Yo lo veo así. Lo que pasa es que lo que dices o sea, me despierta dudas. Por ejemplo, lo que le interesa a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? O sea, porque a lo mejor a unos les interesa una cosa y a otros otra. Entonces, aunque solamente sea por eso, pues claro, ya es muy difícil, porque a lo mejor hay sectores industriales a los que les interesarían medidas proteccionistas en materia económica, pero a lo mejor hay sectores financieros a los que no les interesa. A lo mejor hay sectores, pues no sé, pues por ejemplo, pues los separatistas que tienen un interés y los demás que tenemos otro en relación con la soberanía formal. Claro, es que es muy difícil eso, ¿no? Y luego también dices los políticos que estuviesen preparados y que tomasen la decisión. Es que me pregunto si bastaría con eso, si con tener políticos preparados y con buena voluntad bastaría. Claro, yo creo que no. Es decir, que hay una serie de fuerzas objetivas que están ahí dentro de mecanismos y de inercias que desbordan lo que es España, o sea, que son puramente europeas, geopolíticas, ¿no? En un sentido amplio, son globales, ¿no? Que son fuerzas que arrastran, ¿no? Y con unas inercias muy potentes y que hacen que de pronto no pueda llegar un político sin más y decir, pues voy a hacer esto y hacerlo, ¿no? O sea, no es, claro, no es tan... No, o incluso un equipo, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Los niños se sientan amparados y protegidos en el colegio que están, que no se sientan engañados. Oye, que participen, que colaboren.
parece que estamos en un país de subvencionados y además subvenciones de poco. O sea, para mí es un poco mísero el sistema al que estamos llegando y hay que reinvertir el tema. Lo que pasa es que yo creo que está tan retorcido que alguien que dé la voz, pues a lo mejor va a ir en contra de ellos, por lo menos en un principio. No, claro, es que aquí además estamos en un sistema de partidos, en que los partidos, tanto los partidos como la población, por su propia naturaleza, la población pues de manera comprensible y humana, porque están surgidos por nuestras necesidades de aquí a ahora, como para pensar a lo mejor a largo plazo. Las necesidades es muy relativo a partir de una base. Pero tú a partir de una base puedes decir, claudico y sigo hasta arriba y me hago millonario, o mira, yo no me voy a dejar vender y aprendo a vivir con lo que yo me gano. No, pero si no... Esas dos, y eso te hace dos proyecciones distintas profesionales, de vida y de todo. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que en esa, digamos, relación casi como clientelar en el sentido suave del término. O sea, también las relaciones clientelares en un sentido fuerte. Es decir, esa relación que tenemos los ciudadanos con los candidatos, ¿no? Pues es de oferta y demanda. Ellos nos ofrecen cosas en un mercado muy limitado, porque son muy poquitas opciones y todas realmente muy parecidas entre sí, con variantes así artificialmente hinchadas, tal, y nosotros elegimos más o menos lo que podemos. Ellos se dirigen, digo, a satisfacer necesidades reales o imaginarias, pero más bien de corto plazo. Y ellos también tienen necesidades de corto plazo, o sea, ganar estas elecciones y sin pensar en más, y si acaso y las siguientes, y piensan máximo a 4 años. Entonces, por eso digo que proyectos de Estado, de la enjundia, ¿no? Del calado que tú estás proponiendo, claro, requieren de pactos muy amplios, tal, pero... Espera, es que está el micrófono ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Yo lo que me dispara esto que presentás es, por un lado, y yendo a lo macro, no lo que planteaba acá, la señora, ¿es antagónico el concepto de soberanía e identidad cultural o sociocultural? ¿Hay un antagonismo en esto? Y la otra cuestión es, sin un rol claro de cuál es el papel de España en el mundo, ¿puede haber un proyecto atrás de eso? Y digo por qué me dispara esto. Cuando cae el muro de Berlín y comienza el fenómeno de la globalización, fue claro que había un proyecto, o al menos yo interpreto, había un proyecto de España, de una proyección de España hacia Iberoamérica, con determinadas relaciones. Una relación que existió históricamente. ¿Por qué cuando eso estaba proyectado de esa manera, internamente en España tal vez no había tanto conflicto, y cuando este rol cae, se deprime, comienza esta atomización donde el concepto de soberanía abarca a todos, más allá de las identidades particulares, porque esto también se da en Italia y se da en Alemania, por poner 3 simples casos. Digamos, me disparó esto que planteabas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que en lo último que has dicho, estoy de acuerdo, o sea, creo que ha sido concomitante en el tiempo. De pronto esa pérdida de impulso de creación, de fomento de los lazos con los países hermanos, con Hispanoamérica, se ha dado un poco también en paralelo, ¿no? con esa exacerbación de un ya de por sí débil sentido, pues, vamos a decir, patriótico, identitario, de autoestima en España, ¿no? Pero no creo que la causa sea exactamente la misma. O sea, creo que han coincidido en el tiempo, que se pueden incluso haber reforzado
pero no creo que la causa sea la misma. Yo creo que la causa del alejamiento de España, a mí me da mucha pena porque es que soy muy pesimista con esto. O sea, España está no pegada a Europa, es que está en Europa y estamos muy lejos de América. Entonces, Europa es como un agujero negro que nos arrastra. Entonces, tender lazos allá del voluntarismo para un proyecto, por ejemplo, hispánico común, yo creo que a España le resulta objetivamente muy difícil. O sea, a nadie más que a mí le gustaría eso, ¿eh? Conste que a mí me encantaría, pero lo veo difícil. O sea, creo que España está perdida en ese sentido. Es una cosa que ojalá hicieseis los hispanoamericanos y ojalá pudiese España participar, pero yo España la verdad es que la veo tan metida ya en el bloque Europa, OTAN, no sé, no lo veo. Ojalá, pero... Sí. Sin duda. No, sin duda, sí. Sí. O sea, bueno, sabes que hay quien habla del Cuarto Reich, que habla de la Unión Europea como el imperio informal de Alemania, que a su vez estaría dentro, como muñecas rusas, dentro del imperio de la OTAN estadounidense. Y bueno, hay países que a lo mejor se resisten, se revuelven contra eso, como Francia, que siempre ha sido la que más se ha revuelto, pero España no. Y porque tampoco la población española lo reivindica. O sea, es decir, países como Holanda, como Dinamarca, como Hungría, como Grecia, como Portugal, nuestro vecino Portugal, la voz que tienen en Europa, todos ellos, cómo se les oye, siendo países chiquititos todos ellos, para lo poco que se oye a España. Pues bueno, eso es que habría que ver por qué sucede. Luego has dicho otra cosa que... Lo primero que has dicho, porque yo he empezado por el final, has planteado, también me parece muy interesante, si se oponen la soberanía, estamos hablando de la fuerza del Estado, si se opone eso a las identidades culturales. Pues yo diría que se pueden llegar a oponer, no necesariamente, pero que se pueden llegar a oponer. Y lo que desde luego no hacen es coincidir. O sea, yo no creo que coincidan. No sé si hay alguien que no esté de acuerdo, pero yo no creo que coincida en lo más mínimo. Es decir, que la soberanía es algo formal y material, una serie de instituciones, con armas y letras, en definitiva. O sea, ejércitos, policía, etcétera, un control del territorio y una formalización legal de la convivencia. Y alguien en la pirámide, en una pirámide institucional, alguien en el vértice que al final termina tomando decisiones últimas, más entre comillas últimas, porque repito que esa pirámide no está en el vacío, hay otras pirámides, hay otros estados y hay fuerzas internas que condicionan las decisiones del vértice de la pirámide, ¿no? Pero sí que creo que la soberanía en principio es eso, material y formal, es algo objetivo. Difícil de medir, vale, pero objetivo. Mientras que lo que entendemos por identidad cultural, yo creo que son, bueno, comunidades imaginadas, ¿no? Sí, como los feligreses o los creyentes de una religión, por ejemplo. Pues hay católicos, pues también hay creyentes en X identidad. Yo diría eso. Y añadiría que no hay nación política, o sea, no hay Estado soberano que no encierre dentro de sí toda una plétora de identidades cruzadas. O sea, porque no hay sociedad que no sea mestiza, mixta, compleja. O sea, si estamos 2 o 3 personas y ya empezamos a discrepar y cada uno tiene sus preferencias, lo que sea, pues cuando hay unos pocos miles o millones, pues más todavía. Otra cosa es que haya quien canalice y capitalice determinadas narrativas identitarias. Eso sí. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Venga. Sí, no, yo me quería referir a cómo ha cambiado el concepto de soberanía, de la concepción primigenia a cómo es actualmente y sobre todo cómo ha cambiado el mundo en las últimas, yo diría que ni siquiera el último siglo, las últimas
2 o 3 décadas con una mayor información de la gente, acceso a la información a la gente, a veces información tóxica, muchas veces, y cómo actualmente intentar que la soberanía sea imponer a otras comunidades, y vamos a hablar del caso de España y otras sensibilidades. Yo creo que ejercer esa imposición lo que hace es crear el efecto contrario. Y la prueba la tenemos en lo que pasó en Cataluña en el 2017, cuando se aplicó el 155 y la política de la derecha allí, que lo que hizo fue generar una fábrica de independentistas. Y yo estoy seguro que si en aquella época se hubiera hecho referéndum, hubiera salido independencia. Pero si se hiciera ahora, que la relación del Estado con Cataluña es mucho más amable, yo creo que ahora sería todo lo contrario. A lo mejor no llegaba ni al 30%. Entonces lo que creo que hay que hacer es no polarizar tanto e intentar tener mano izquierda para llegar a un acuerdo, a un consenso. Lo que pasa es que en España tenemos el problema que parece que todavía no se ha superado las consecuencias de la guerra civil y del franquismo. Y hoy por hoy la bandera española, pues hay gente que le desagrada y prefieren llevar la bandera republicana. Que es tan española como la otra. Y esta española como la otra. Conste, sí, sí. Bueno, básicamente eso. Sí, sí, has dicho cosas también muy interesantes. A ver, sobre lo primero que has dicho, estaba yo pensando, lo que pasa es que no me quiero columpiar mucho, en aquello de que los primeros estados surgieron justo en el momento en que surgió la escritura, es decir, en que apareció una tecnología que permitía de pronto pues, tener una contabilidad amplia y extensa, tener archivos palaciegos, ¿no? Donde anotar cosas, ¿no? Eso es lo que hizo que surgiesen los primeros estados pues, en toda la zona de Babilonia, Sumeria, el Tigris y el Éufrates, todo aquello, ¿no? Estaba pensando también en cómo los estados de la modernidad surgen con otra tecnología, que es la imprenta, con otra tecnología de pronto de comunicación que permite una burocracia más rápida y más compleja. Y en esto que has dicho, lo que está ocurriendo en los últimos años, esta globalización seguramente vaya de la mano de otra tecnología, que es la tecnología digital, Internet. O sea, es el hecho de que esos nodos que estaban antes muy aislados unos de otros, en comparación con cómo están hoy, de pronto están unidos pues, por un montón de hilos invisibles que antes no existían, e hilos rapidísimos, ¿no? Que no solamente alcanzan a los estados, a las instituciones, sino que alcanzan a la gente. O sea, tenemos internet nosotros, hablamos, nos comunicamos. Entonces, yo creo que al final la tecnología de turno de cada época condiciona todo. O sea, condiciona las relaciones materiales y, por tanto, todas las demás. Entonces, a mí, no sé, yo creo que eso es para pensarlo, pero es verdad que, claro, que hoy ya los estados no tienen la soberanía nacional que tenían antes. O sea, ninguno. Es que, bueno, a lo mejor China, a lo mejor, pero seguramente ni siquiera sea semejante. Pero un segundito, que le quiero responder al otro que ha dicho. Sobre lo que has dicho de Cataluña, claro, yo discrepo, porque estaba en lo del referéndum, que dices conceder un referéndum. Claro, yo es que claro, es que ahí yo creo que hay alguna falacia. Lo primero es que sea tratar a Cataluña. Yo no creo que Cataluña sea un bloque monolítico. Hay unos señores, unos separatistas muy concretos que tienen unas ideas y hay otros catalanes, que además son mayoría, que o no las tienen o no se pronuncian, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo es que creo que, creo que ha quedado aquí bastante claro que la soberanía no es algo
que esté sujeto a una decisión, sino que es la decisión misma. O sea, la soberanía no es algo como la ciudadanía, ¿no? Al final, soberanía y ciudadanía son coextensivos. O sea, todos nosotros somos ciudadanos en la medida en que somos soberanos de España, o sea, en la medida en que somos copropietarios de España. Entonces, esa soberanía no es algo que alguien de pronto, bueno, quiero decir, no tiene, a ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico, porque esto tiene su aquel. Solamente somos ciudadanos si somos soberanos de la misma manera. Es decir, si somos igualmente dueños, a través luego las decisiones las tomarán nuestros representantes, porque es una democracia representativa, tal. Si somos igualmente dueños de ese patrimonio que tenemos en común, que es el país. Por eso es la patria común, porque es común a todos. O sea, porque si de pronto unos son más dueños que otros, o si un pedazo, digamos, de ese espacio en principio público es más de unos que de otros, entonces ya no somos todos igualmente ciudadanos. Entonces hay unos que son más ciudadanos que otros, y eso es imposible porque pues la ciudadanía en sí, por definición, no admite grados, ¿no? Unos serían los ciudadanos que tendrían a bien conceder a otros, compartir espacio público con ellos o segregarlos. Entonces eso es lo que yo cuestiono. O sea, yo no creo que fuese legítimo celebrar un referéndum. Primero, porque no sería referéndum, porque no estaría interpelando a todos los miembros del Demos, que somos todos los ciudadanos. Y segundo, porque la propia pregunta me parece ilegítima. Es algo así como, ¿está usted dispuesto a seguir compartiendo espacio público con los demás españoles? ¿O más bien prefiere erigir una frontera y quedarse con un pedazo del espacio común, segregarlos, convertirlos en extranjeros y construir un estado étnico? O sea, me parece atroz. O sea, me parece muy atroz. Otra cosa es que, como dices, la derecha no haya hecho jamás un discurso que desmonte el otro, un discurso alternativo. Y claro, y luego la izquierda está ahí como en esa tierra de nadie, que se lleva a matar con la derecha y entonces pacta con esas otras derechas periféricas que son los separatismos, a mi entender. Yo creo que no pueden no serlo, a mi juicio. Sí. Es que no veo cómo, es decir, ¿por qué deduces de lo uno lo otro? Ah, sí, claro, sin duda, sí, sí, sí. Y de hecho no han hecho más que cambiar, sí. Sí, sí. Sí. No, si las cosas no son eternas. La cosa está en si todo cambio es bueno per se, o si yo, por ejemplo, o para mal, por eso digo, también Spinoza, pero claro, eso no lo he traído, Spinoza insiste mucho en cómo toda sociedad política, todo Estado, al igual que todo individuo, tiende siempre a perseverar en su ser. O sea, intenta seguir existiendo siempre, o sea, por definición, toda sociedad política.
porque es lo que hace, que lo que permite que exista y que no se disgregue en intereses dispersos, caóticos, algo así, ¿no? De todas maneras, me parece que también has incurrido en una pequeña falacia, que es la versión esta, lo que llaman la falacia naturalista, que es, no sé si la conoces, que es el deducir del ser, deducir el deber ser, que como algo es, algo deba ser de tal manera, ¿no? Es como las cosas cambian, es que deben cambiar. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor por el hecho de que cambien no significa que deban siempre cambiar, ni por supuesto que los cambios sean buenos en cualesquiera direcciones. Claro, claro, pueden ser buenos o pueden ser malos. Claro, sí. Por eso, yo, por ejemplo, estaría dispuesto a abatir la frontera con Portugal, abatir la frontera con Francia, en caso de que Marruecos fuese un país más democrático, etcétera, abatir la frontera con Marruecos, y así hasta el infinito, y abatir fronteras y unificar países, porque yo entiendo que con eso se ampliarían espacios de soberanía, espacios de igualdad ciudadana, y que de pronto seríamos más libres en más lugares y más iguales a más gente. Y porque para mí toda frontera es por definición un fracaso. O sea, toda frontera por definición es de aquí para acá, tú eres otro, tú eres extranjero, tú no eres como yo. Yo soy el ciudadano, yo soy el que decide, etc. Entonces, yo no tendría ningún problema con abatir fronteras. O sea, eso es un cambio. Y a mí me parecería un cambio bueno. Ahora, erigir fronteras, es decir, mermar la ciudadanía y soberanía de unos y otros, no, es que no, yo creo que eso sería un cambio malo. Y sobre todo, además, las dos ramas, digamos, las dos patas fundamentales con las que se generan siempre los separatismos, ¿no? Que son la pata, digamos, material, económica, ¿no? Una cosa que le oía a este señor, que no es santo de mi devoción, Rodríguez Ibarra, una vez, pero que se me quedó muy grabado, que decía es comer aparte para comer más. O sea, es la parte económica y luego la parte identitaria. Yo soy distinto de ti, ergo no quiero, no puedo, no debo compartir espacio público contigo. Debo estar aparte y tú no tienes los mismos derechos que yo en esta zona del espacio público. O sea, eso a mí se me funden los plomos con eso. O sea, personalmente no puedo aceptarlo. O sea, y ya digo, no es rechazo al cambio, es rechazo a ese cambio. O sea, para mí otros cambios, no, ya digo, si fuese a batir una frontera no tendría problema. El problema lo tendría con erigirla. De todas maneras, he puesto alguna vez como ejemplo, siempre se suele decir aquello de, bueno, pero es que si nos llevamos mal, vamos a divorciarnos. No, vamos a divorciarnos, catalanes y resto de españoles, porque nos llevamos mal. Eso suponiendo que catalanes fuese una unidad y resto de españoles fuese otra unidad. Y pudiesen desgajarse. Digo, claro, pero es que la relación entre dos ciudadanos no es análoga a la relación entre dos cónyuges, porque dos cónyuges tienen una relación contractual. Es un contrato, el matrimonio es un contrato. Y como es un contrato, pues se puede rescindir. Adiós, muy buenas. Pero tú y yo no somos conciudadanos porque tengamos un contrato. O sea, tú no eres ciudadana porque yo tenga bien consentirte serlo y viceversa. Lo somos ambos de manera incondicional, al modo en que dos hermanos son igualmente hijos de sus padres. O sea, entonces yo me imagino, yo qué sé, 6 hermanos que heredan la casa de los padres o una propiedad, lo que sea, una finca. 2 o 3 de esos hermanos podrían reunirse. Vamos a votar que este pedazo de la finca es nuestro y de los otros no. No, no podrían, porque la herencia es de todos por igual. Es un patrimonio público, es común. O sea, yo lo veo muy así. No sé si te convenzo. No, no es la soberanía del padre sobre los hijos, es el patrimonio que el padre lega a los hijos. O sea, y se lo lega a todos por igual. Y muerto el padre, es decir, la historia ha dejado una serie de cicatrices en el planeta, que son las fronteras, una serie de países,
Y bueno, pues los seres humanos actuales hemos nacido por casualidad aquí o allá. Y hemos heredado a cada uno lo que le haya tocado. Unos han heredado España, otros han heredado Francia, otros Brasil, otros lo que sea, ¿no? De pronto es como uno hereda de lo que le toque de su familia. Unos heredan más, menos, te gusta, no te gusta, lo que sea, ¿no? Pero lo que te ha tocado, vamos, no renuncias a ello, ¿no? O sea, te lo quedas, no quieres que te lo quite nadie, ni consientes que un hermano tuyo te desherede parcialmente, ¿no? No sé, es que vamos, yo lo veo así. O sea, considero que un espacio público es como una herencia común, digamos. Que eso, por supuesto, una cosa que habías dicho tú antes, decías lo del imponer, etcétera. Yo, desde luego, que no pretendo a nadie imponerle ningún tipo de sentimiento de pertenencia, de identidad, subjetividad ninguna. O sea, eso, vamos, para nada. No sé. Perdonad si me enrollo mucho porque sé que también querías... Buenas. Yo cuando has hablado de soberanía al principio y has hablado del adoctrinamiento, es que lo único que se me puede pasar por la cabeza justamente es lo que pasa en Cataluña actualmente, ¿vale? Y sé que, bueno, yo me he criado en Barcelona. Los primeros años que yo me criaba allí no había este tipo de adoctrinamiento, al revés. Tú, si cogías a un profesor o a unos compañeros y hablaban de independentismo, tanto que se habla ahora, se les corregía a los que querían la independencia, ¿eh? Teníamos nuestras horas de catalán y teníamos más horas en castellano. Ahora es un adoctrinamiento desde niños pequeños, desde si, oye, tus padres, ¿qué votan? A unos niños que van a primaria. O sea, estamos hablando de un adoctrinamiento a lo bestia. Ahora mismo, si en el patio escuchan a dos niños en castellano, que es la lengua de España, se les corrige, cuando antes era al revés, ¿vale? Cuando un niño lleva la bandera de España, se le corrige. Cuando él lleva el independentismo, se les aplaude, se les dice bien, tal, ¿vale? Cuando estamos hablando de, bueno, es que los catalanes, no, los catalanes, la mayoría, más del 50, más del 60% no quieren la independencia, no la quieren. Ahora, los medios siempre van a hacer bulto de independentistas quieren. Se va a decir y triplicar ese número, igual que hicieron con esos votos donde se repitió los votos de una persona 3 veces, ¿vale? Estamos hablando que ni llegaron a la mayoría, vamos, ni por narices, pero estamos hablando de votos repetidos y triplicados. Es decir, están a años luz del independentismo que quieren. Por lo tanto, ahora lo que quieren es hacer un anarquismo allí, de hacer lo que ellos quieren, porque nadie, al menos para mí, tiene las santas narices de poner un stop. Decir, se acabó. Si hiciésemos un voto conjunto, como dicen, de quién quiere la independencia y votásemos toda España, porque Cataluña es España. Por lo tanto, no vale que los votos sean para independencia de Cataluña. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una vivienda ahora mismo, o cualquiera de vosotros, en Cataluña, ¿qué pasa? ¿Que van a decidir? ¿Van a decidir entonces, es que tú ya no participas porque ya no eres catalán? ¿Qué pasa con esa gente que todos los días luchan contra esa clase de independencia? Vamos, que es un adoctrinamiento desde niños y es una persecución, porque llega a ser una persecución ya para los adultos. Que ha habido 300.000 personas, por ejemplo, este fin de semana, que se han ido a Independencia, a la manifestación, y también te quedas un poco como diciendo, pero ¿cuántos millones somos en España para no unir fuerzas? ¿Sabes? Y lo único que se me ocurre decir es que, como dices, estamos más metidos en la cabeza en las cosas que pasan fuera de nuestro país, ¿sabes? Sea pues en Estados Unidos o simplemente en Europa, que no prestamos atención ni siquiera a nuestro propio país, en las cosas que pasan. La gente no está informada correctamente, porque aún hay personas que piensan como la mayoría de catalanes que en la independencia no. Ya estás mal informado. Entonces, infórmate al principio antes de decir no alegremente como que queremos algo que no existe, que no es real,
¿sabes? Para empezar, yo como dices, España no se ha hecho ayer, ni se hizo hace unas décadas, ni se hizo hace un siglo. Es decir, los que estamos ahora aquí no tenemos que determinar si queremos una independencia porque España se construyó desde hace muchísimo tiempo y Cataluña permaneció en España durante muchos siglos. Es decir, ¿quién puede juzgar o decidir si eso tiene que ir fuera o no fuera del país? ¿Sabes? Es como dejarlo todo un poco en el aire, cosas que no nos pertocan, en vez de unirnos más conscientemente de lo que de verdad es nuestro país y no solo en exterior, fuera. Lo que pasa aquí, lo que pasa allá, aquí ya tenemos problemas y no los estamos solucionando y se nos está escapando de las manos por pensar cosas que no nos vienen, ¿sabes? Y entonces es eso, yo creo que justamente es eso. Soberanía es lo que se está actuando ahora mismo en Cataluña y no lo queremos ver. Justo aquí llega nuestro catalán. Fíjate que yo iría más lejos en lo que has dicho. O sea, has dicho que España es una nación muy antigua, etcétera. Aunque no lo fuese, aunque tuviese 20 años, aunque tuviese 5 años de historia, yo creo que la defendería igual, ¿eh? O sea, conste, quiero decir, o sea, yo creo que la historia no cabe usarla ni en un sentido ni en otro. O sea, yo no defiendo... es decir, si yo me compro un bolígrafo y salgo de la tienda, el bolígrafo es absolutamente mío. Y o sea, no es más mío dentro de 5 años que ahora cuando lo he comprado, ¿sabes? O sea, cuando lo compro ya es mío. Entonces, no es porque sea antigua. Eso por un lado. Luego, por otro, has dicho, es que no son mayoría tal, aunque lo fuesen. O sea, es decir, no quiero decir, si hubiese una mayoría en España, una mayoría de blancos que quisiesen segregar a los negros, ¿podrían hacerlo? ¿Eso sería algo democrático? No. Entonces, aunque fuesen todos los blancos, muchísimos. A mí me parece pues, como que es España lo mismo. vive con vergüenza. Sí. Vive con vergüenza. Es decir, si ahora nos pusiésemos, muchas veces me pasa, dice, estamos anclados en lo que pasó en la guerra civil. Vale, está bien, ha pasado una guerra civil, sí, ha habido injusticia por ambos lados. No quiero decir quién ganó, quién perdió, quién fue más violento, quién no. Fue una batalla. Pero si nosotros estuviésemos ahora hablando de Roma, que conquistó casi toda Europa y que tuvo que retroceder, es decir, ¿cuánto se nos ocurre ahora mismo ir a Roma y decirles desgraciados? Es que a nadie, y tiene al Vaticano, y nadie se le atreve a decir porque es que, fíjate, hiciste inquisiciones, nadie se le ocurre. Entonces, ¿por qué en España retrocedemos y nos quedamos encasillados cuando aún podemos ofrecer más si despertásemos? Es que fuimos, España fue de conquistadores, conquistamos muchísimos sitios, nos hemos quedado, vale, en España, que a lo mejor hemos perdido muchísimo, pero, podíamos estar contentos con nuestra historia de habernos desenvolupado como lo hicimos, ¿vale? Y ya está, pero es como si siempre estuviésemos con el pasado, siempre todas las cosas es como, pero es que con Franco, Vale, sí, ¿ahora está Franco? No, vamos adelante, ¿no? ¿O nos quedamos atrás? Porque atrás si nos quedamos así... Oye, es para coger las maletas y decir, ponenme en la tumba y ya está. Estoy muy de acuerdo con eso que dices. O sea, yo creo que tenemos, pues lo que comentamos el otro día, un problema de autoestima muy grande. O sea, tenemos mucho complejo. Y en parte es porque hay una serie de narrativas muy vivas, que se mantienen vivas de manera interesada, que fomentan que tengamos ese complejo, y son siempre narrativas particularistas que sirven a grupos locales, a grupos de partido que interesan en la lid electoral, o no solamente en la lid electoral. Es decir, España ha sido crónicamente un Estado desde el siglo XIX. Recordemos una cosa que se mencionó el otro día, mientras otros estados se construyeron siempre creciendo, en un momento de expansión imperial, o se cerraron como estados frente a otros imperios, España empezó a construirse en el momento en que se hundió el imperio. España de pronto estalla el imperio, se balcaniza y entramos en una espiral de guerras civiles en España, todas las guerras carlistas. Bueno, ahora yo creo que al final los separatismos actuales son una cosa muy parecida, es decir, no dejan de ser... O sea, lo que en el 19 se revistió de una narrativa, o sea, el particularismo que en el 19 se revistió de una narrativa
pues religiosa, legitimista, monárquica, etcétera, hoy, más o menos además coincide por las mismas zonas, se reviste de otra narrativa más contemporánea, una narrativa pues, de estirpe romántica, nacionalista, la identidad, el espíritu del pueblo, el pueblo, ese tipo de cosas, ¿no? Y en un Estado que de pronto nació débil, nació, en lugar de nacer como a lo mejor otros que tenían una gran cabeza burguesa más o menos central, tenía 3 cabezas, Madrid, País Vasco y Cataluña, que estaban en pugna, en liza, y de las que solamente una era centrípeta, que era Madrid, y las otras eran centrífugas, pues, bueno, pues hasta aquí. Eso lo llevamos arrastrando pues más de un siglo, casi siglo y medio, ¿no? Llevamos ya arrastrando el problema de los separatismos. Y es verdad lo que dices, nadie dice esto se acabó. En parte seguramente por motivos materiales objetivos, porque es verdad que son dos lugares, tanto Cataluña como el País Vasco, especialmente Cataluña, densamente poblados y económicamente ricos, tradicionalmente ricos. Entonces han tenido unos nodos burgueses económicos muy fuertes, contra a los que no era fácil echar un pulso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque tenemos ese complejo que has dicho también. O sea, no estamos convencidos de hacerlo. Y seguramente no estamos convencidos de hacerlo porque hay una identificación también muy grande del patriotismo con el nacionalismo y del nacionalismo, como es lógico, con la derecha. Entonces, en el momento en que eso sucede, pues la mitad de la población que es de izquierdas le da la espalda a la nación política. Porque es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La derecha se apropia de ella, la izquierda la rechaza en lugar de disputársela y así estamos. No sé. Hola, buenas tardes. Hola. Hay varias cosas que me gustaría comentar. Respecto al tema de la soberanía, me llama muchísimo la atención lo que has leído antes de, no recuerdo ahora mismo el escritor romano, Vida de Agrícola, el escritor, el de Vida de Agrícola, de Tácito, cuando dice que poco a poco cedieron la fascinación de los vicios, no sé qué, y en su ignorancia llamaban a esto civilización, cuando no era más que un aspecto de su esclavitud. Y esto viene, o por lo menos desde mi punto de vista, súper relacionado con lo de Carl Smith, diciendo que el soberano es aquel que toma la decisión, que da por normal una situación que es de excepción, que es lo que estamos actualmente viviendo. A mí me parece sumamente claro. La soberanía, ¿qué se entiende por soberanía? Cuando yo estudiaba, la soberanía era pues, el poder de decisión. Y justamente ahora es el contrario, es el poder de decisión en un conjunto de ciudadanos, no en una única persona. Y sin embargo, ahora es el poder de decisión de una sola persona. Una persona y su equipo, le hace gobierno. Me da igual España, Francia, me da exactamente igual. Con eso me llama la atención que desde Roma no hayamos cambiado absolutamente nada, nada. Porque, y con el Carl Smith, que dices que fue el pensador de nazi, ya él me ha dejado un poco trastocada, pero es cierto que es que para mí es absolutamente igual una cosa que la otra. Con respecto a lo que había comentado del tema de por qué España no ha llevado bien su relación con Iberoamérica, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que, España es una nación absolutamente acomplejada. Cuando se descubrió América y llevamos nuestra cultura, nuestra religión, nuestra lengua, actuábamos como el soberano, el que imponía una decisión en que en aquellas tierras que no había nada o que había pues, pueblos cada uno en su tribu cerrados, pues llevó pues, lo que yo entiendo que es como la unidad, como algo para imponer a todos, desde Texas hasta, vamos, abajo de todo Tierra de Fuego, efectivamente, perdón. Entonces, a mí me parecía que eso fue algo bueno. ¿Qué pasó? Que con el tema a principios del siglo XIX, con el tema del socialismo, la soberanía ya no era el poder de decisión, sino el poder del pueblo. Se le dio ese poder a un supuesto pueblo, que es el conjunto de los ciudadanos, que en definitiva vivimos en la ignorancia, creyendo que hacemos democracia y demás, cuando somos esclavos de un equipo, sea un equipo
hace unos años de un determinado partido y ahora volvemos otra vez con otro mismo igual. Al dar y hablar sobre el poder del pueblo, sobre las soberanías, no sobre qué, nos hemos creído algo que realmente no podemos hacer nada, porque por mucho que votemos, siempre estará el flautista de Hamelín que lleve a decir, no, no, es que esto es normal, es una situación normal. Definitivamente un nuevo dictador con su poder de decisión y crear que la situación actual es una situación normal. Lo que antes, digamos, los indultos no era sagrado, ahora, no, ahora es normal. Ahora, el tema de lo que están planteando, de la amnistía, es la impunidad más absoluta que se va a dar. ¿Eso qué significa? Cuando cambie el color del partido que está actualmente, va a llegar otro y a sus políticos que han estado robando o lo que tú quieras, les van a dar la misma... Entonces, ¿esto es qué es? La anarquía más absoluta bajo la creencia de que estamos en un sistema democrático y chachipiruli. Pues no, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Y a mí me parece que yo también soy muy pesimista para el futuro de este país. Y que luego lo que ha dicho la señora respecto a que todo cambia, evidentemente todo cambia, pero recuerdo que todos los cambios siempre ha habido una disputa con violencia. Leamos, Europa, los imperios, se han destruido, se han hecho países a través de las guerras. España, cuando vinieron, estaban los tribus, los celtíberos, no sé qué, no sé cuántos, vinieron los romanos, guerra, se vinieron luego los musulmanes, guerra, luego todo ha sido a base de guerras, todos los cambios han sido violentos. No conozco, bueno, miento, no sé porque no conozco a fondo el tema, pero cuando se cayó el bloque soviético se empezaron a disgregar los antiguos países, que yo recuerde, que yo sepa, el único país que fue una separación civilizada fue Chequia y Eslovaquia. Los demás, todo ha sido absolutamente violentos, vamos. Yugoslavia se ha convertido en miles de países. Con la Segunda Guerra Mundial se trazaron nuevas fronteras. Los anteriores, el Imperio Austrohúngaro, todos estos, todo ha sido a base de guerras y violencias. O sea que el cambio, cuando hablamos de cambio, a mí me da mucho miedo porque eso implica violencia. Lo del cambio no lo di. Para mí el cambio es la posibilidad, ¿no?, de variar una cosa sin necesidad de que haya una guerra. Es verdad que todos los cambios se han producido, todas las nuevas fronteras se han producido con violencia, ¿no? Pero yo lo que quería introducir era la noción de cambio, pero que no tiene por qué ser violento. Un cambio negociado, una posibilidad de otra cosa. Así. Pero yo no estaba hablando precisamente de Cataluña, que parece que se ha focalizado un poco en Cataluña, sino que las cosas cambian, hay que estar abierta a nuevas posibilidades. El cambio no siempre es para bien. Si hay que cambiar, primero deberíamos cambiar la Constitución, porque está claramente lo que implica. Todos somos iguales ante la ley, no hay un segundo ciudadano de primera ni de segunda. Todos en territorio español, la oficialidad de la misma lengua. Si no nos gusta, yo estoy, vamos, encantada de la vida de cambiar, pero no hagamos un cambio retorciéndolo, porque eso es violencia. Violencia no significa las armas, solamente. Violencias La imposición también es un acto agresivo. La imposición de algo también es un acto agresivo. Cuando hay una mayoría, pero población, no de políticos. Sí. Porque esos son 3 o 4 gatos, que no representan en porcentaje a España. No, es que... Sí. Explicar a todo el mundo lo que significa la Constitución, sí, lo que realmente significa cada cosa, pero hacerlo claramente se puede cambiar. Es que la democracia es un ejercicio muy, muy difícil, porque la democracia es un poco aceptar la mayoría, y es un ejercicio difícil. Aceptar
aceptar cuando sale lo nuestro y cuando no sale lo nuestro, cuando salen otras cosas. Es un ejercicio difícil, pero tenemos que estar en ello, porque para eso todos somos ciudadanos, todos pagamos impuestos, todos que, no sé, es difícil. Con gente así de preparada, como para decirles si queremos la independencia, que van a saber ellos, claro, pero sí, ¿cuánto me pagas por ello? Eso van a decir, ¿me vas a dar un bono de 1.000 euros? Porque muchos han votado ahora por esto, porque a mí me han prometido nada. Y si mientras que Hay que informarse siempre muy bien. Siempre muy bien. Pero es que estás diciendo una cantidad de inexactitudes que entran en la demagogia. Bueno, has hablado de 300.000 manifestantes porque has cogido lo que ha dicho los antes, no lo que ha dicho la policía urbana. Tú has vivido en Cataluña. Yo también he vivido en Cataluña y no he tenido ningún problema. ahora, No, he vivido en Cataluña. es que yo he dicho perfectamente, Mi hija, cuando yo empezaba a estudiar no he tenido problemas. Ahora están teniendo problemas. Mis hijos han ido al colegio y cuando hubo esto de la supervotación de lujo que hicieron, a mis hijos, teniendo una niña infantil y 2 niños en primaria, les han preguntado si su madre había votado. ¿Crees que eso es correcto? Preguntar a unos niños pequeños que no saben nada de política, de infantil, a una niña infantil, ¿crees que preguntar eso? Por eso, ¿tú crees que es normal que uno pueda llevar la bandera de España? El himno de España no la puedes cantar en el colegio estando en España, ¿te parece bien? Pero eso pasa ¿dónde? En Cataluña. Entonces no me digas que eso es una cosa mía. El adoctrinamiento existe. Cosas que si no tenéis hijos que están ahí ahora mismo o no habéis tenido hijos en la última década, yo los he tenido. Y te puedo asegurar que sí que existe. Y quien diga que no, es que vale, se puede ir ahora mismo a mirar cómo son los patios. Porque creo que más vídeos que han hecho personas, más denuncias que ha habido, incluso hace 1 año o 2 años, ha habido una manifestación para que dejasen de tanto imponer la lengua catalana y quitar la lengua castellana. Ha habido manifestaciones, eso no es que no lo hayamos inventado. Si existen más manifestaciones, porque se ha inventado. Porque todo existe. Entonces yo no estoy hablando de incoherencias. Si tú has vivido en Cataluña, que hace. Vale, yo digo que no. Las cifras no son exactamente correctas. 300.000, 200.000 lo da un partido, o lo da son unas cifras que salen de una parte, hay otras cifras que salen de otra parte, por una parte el gobierno dice estima una asistencia, otros partidos estiman otra asistencia. La realidad es que no es ni lo que dice uno ni lo que dice otro. La realidad está más en el centro. Ni son 50.000 ni son 300.000. No sabemos si han sido 60.000. Una cosa, importa tan... Sí, sí, sí. No, yo creo que es importante... Yo es que creo que la tolerancia es relativa y se puede... El problema es que están en España y hay muchísimas personas que necesitan españoles que están en Cataluña. Es así. No han robado. No, a ver. Haya paz. A ver, Daniel, paz. Haya paz, sí. A ver, vamos a ir uno por uno. Vamos a ir vamos a ir. ¿No quieres intervenir? A ver, yo iba a decir que creo que lo importante no son las cifras de catalanes.
para mí es muy importante insistir en eso, porque hablar de que sean muchos o pocos catalanes, aunque se diga que sean pocos, ya es tomar a los catalanes, a los habitantes de una demarcación administrativa española, tomarlos como sujeto de algún tipo de decisión sobre algo que no les pertenece a ellos, sino que pertenece a todos, que es el espacio público de toda España. Es decir, del mismo modo que los habitantes de, no sé, de Asturias o de Andalucía no podrían decidir la elección de una frontera, los de Cataluña tampoco. Entonces, para mí es muy importante insistir en eso, en que el número no importa tanto. Y que darle importancia al número y decir que son pocos, de alguna manera es comprar su marco. Porque es como insinuar que si fuesen muchos, y no, aunque fuesen todos, aunque fuesen los casi 8 millones de habitantes de Cataluña, a mi juicio, seguiría siendo una postura ilegítima. Otra cosa es que si fuesen los casi 8 millones tendríamos un problema gordísimo y no el mal crónico que tenemos, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que eso lo fuese a legitimar. Y luego quería decir también otra cosita. Hay algo que habías dicho y se me ha ido ahora por completo. Sí, lo de la tolerancia. Que cuando decías lo de la tolerancia, yo creo que depende de a qué nos estemos refiriendo, a qué se tolera y qué no. Es decir, que habrá cosas que sean tolerables o que no lo sean. Y bueno, claro, eso varía de una época a otra, de un lugar a otro, una cultura a otra, que se considera tolerable y que no. Pero claro, hablar de tolerancia en abstracto es como ser tolerantes, pero ¿ser tolerantes con qué? Si es con la subjetividad de cada uno, pues perfecto. Yo tolero todo tipo de subjetividades. Ahora, en el momento en que una subjetividad, ya sea individual o colectiva, se convierte en algo así como coartada para una acción que repercute en otros, en la realidad objetiva que compartimos todos, ahí entonces yo ya no puedo tolerar. Es decir, lo que yo digo alguna vez, o sea, yo acepto que una persona, que tú seas homófoba, aceptaría que fueses homófoba, digamos, yo soy marica, entonces te aceptaría tu homofobia sin problema, pero no aceptaría que me discriminases, que llevases a cabo ningún tipo de acción discriminatoria contra mí. Puedo aceptar que subjetivamente seas racista. Es que, bueno, odio a las personas de otras razas, no me gustan, bla, bla, bla. Pero no intentes segregarlas. Entonces yo pongo un poco este paralelo. O sea, si un nacionalista dice, yo es que no me siento español, yo me siento tal cual, bueno, siéntete lo que quieras. Mientras yo no pierda mi libertad de circulación por Cataluña, mientras no se rompa la caja común, etcétera, es que no me siento español, pues no lo sientas. O sea, yo tampoco, no. O sea, yo no me siento, o sea, yo me sé español, ¿no? No sé, es como uno no se siente dueño de su casa, es dueño de su casa, lo sienta o no, y viceversa, ¿no? O sea, un poco. Esto es un hilo que se ha quedado por ahí, antes lo había pensado yo, no sé si por algo que habías dicho tú o quién, sobre la soberanía como poder, pero también eso es lo que estabas diciendo, sí. No, pero eso es muy interesante. O sea, yo primero lo llevo un poquito más atrás, a finales del 18, cuando surge el concepto de pronto, el soberano era el rey. Ahora de pronto no. Ahora la soberanía pasa del rey a los ciudadanos, ¿no? Y eso se va ampliando. En un principio eran solamente los varones de tal edad a tal edad, con patrimonio, etcétera. Luego a todos los varones. Luego también las mujeres, etcétera, ¿no? Hasta que al final somos soberanos en principio todos, ¿no? Eso, somos ciudadanos. Pero a mí, eso que has dicho, dices que es falso, es que es un fraude, es que esto es una ficción. Sí.
siempre decimos que la democracia es el sistema menos malo. No significa que sea bueno, no sea perfecto ni bueno, es el menos malo. Dentro de los malos es el menos. Pues yo me conformo con eso. Pero hay que tener muchísimo cuidado también. Y que sigamos dejando de hacer que si los indultos, que si no sé qué, entonces aquí ya empezamos con los indultos de ley, no ya los de Cataluña, sino los 679 millones que se ampliaron dinero, iban para los trabajadores y la gente lo iba pasando. ¿Sabes cómo? Ay, el happy family, el flow. Una cosa, yo creo que cuando dices que, o sea, eso de que no tenemos verdadera democracia, yo creo que es, o que está... A ver, yo creo que las democracias actuales tienen muy poco de democráticas. No digo, que yo creo que las democracias actuales, entre ellas la española, tienen todas muy poco de democráticas. Pero creo que eso no hay que decirlo con cinismo, como quien está de vuelta de la democracia, sino manteniéndolo como ideal. O sea, reconociendo que no tenemos suficiente democracia, bueno, a ver cómo se define esa democracia, pero manteniendo como ideal determinados rasgos democráticos, aunque los vivamos de manera deficitaria, digamos, ¿no? Algo así. De todas maneras, lo que has dicho de Smith es muy interesante, pero yo diría que Smith, cuando habla del estado de excepción, o sea, por excepción no entiende algo que tenga necesariamente unos contenidos muy extraños, muy insólitos. O sea, suele tenerlos. Es suspender el derecho. Es la suspensión del derecho y situarse en una zona, digamos, difusa, liminar entre la jungla y el derecho, ¿no? No, a ver, Schmitt, él empezó no era nazi cuando empezó, porque era joven todavía, a medida que fue subiendo el nazismo, él se fue adhiriendo poco a poco cada vez más al nazismo. En los años 30 siempre mantuvo cierta distancia intelectual, porque claro, el nazismo era muy tosco y tal, pero terminó diciendo algo así como, no me acuerdo, como la palabra del Führer es fuente de ley, una barbaridad así. Y luego este señor... después de la guerra no fue depurado, no sé por qué, no recuerdo por qué, pero no fue depurado y se casó, no recuerdo con quién, era una hija de buena familia española y venía mucho aquí a España y la acogía Franco y tal, sí. Y se murió muy tarde, se murió como en los años... No, Carl Schmitt. Y se vino aquí a España, pero no recuerdo cuándo murió Schmitt, muy tarde. ¿Cómo? Ah, vale. No, sí, muchos vinieron, ¿no? Algunos se quedó, otros se fueron a Argentina, mucho, ¿no? Hermann Tertsch, ¿no? Por ejemplo, era uno que era hijo de un gerifalte medio, ¿no? Algo así, ¿no? Me quiere sonar, no, algo así me suena. En el pueblo articulado como comunidad de propietarios. O sea, la soberanía como posesión, sí. O sea, los dueños, tú vas por la calle y tú eres dueña de la calle. O sea, el espacio público es de todos, es nuestro. Ahora, claro, como no es una democracia directa, sino representativa, pues la gestión pues la ejercen los representantes, claro. A mi juicio eso es lo que quieren los separatismos, digamos. Eso sería... Vamos, yo lo vería así. De todas maneras, yo no sé cómo vamos de tiempo. A mí me gustaría que pusiésemos un poco el foco
en el aspecto relativo de la soberanía, que creo que lo hemos hecho poco. Porque, claro, hemos visto que los teóricos tradicionales de la soberanía, que han pensado sobre todo en el contexto de los estados-nación, de la modernidad, tienen muy claro que la soberanía es pues eso, lo que tiene el monarca absoluto, que en determinado momento pues sí pasa a partir de la Revolución Francesa, las revoluciones liberales decimonónicas, pasa a el pueblo, eso que llamamos la ciudadanía, pero que hoy en día está en crisis, ¿no? Por causas políticas, geopolíticas, porque, como decía antes, estamos integrados en algo así como criptoimperios o imperios informales, en los que un mandatario de un país más poderoso puede llamar al del tuyo para decirle que tome determinada decisión, o organismos supranacionales, instancias pues, europeas, o pues el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o quien sea, ¿no? Que hablásemos un poquito de eso. Y en el caso concreto de España también tenemos el problema del cuestionamiento de la soberanía por parte de facciones internas que tienen poder en instituciones. Ahora mismo yo creo que la soberanía de todos los estados en general y en particular la de España está formal y sobre todo materialmente muy mermada. No sé qué os parece y sobre todo si creéis que eso hay alguna manera de revertirlo o que simplemente vamos a la deriva. A poderes fácticos, ¿no? Quieres decir. Luego, a nivel político, pues los países cada vez están mucho más integrados económicamente por la globalización. Vamos, y políticamente, pues por la OTAN, por la Comunidad Económica Europea, y cada vez la capacidad real de decisión individual es menor. Lo que pasa es que en países como en España, como se discute de cosas relativamente secundarias, parece que es la hostia, porque es lo que se está todo el día. Pero la capacidad de decisión de los gobiernos es relativamente pequeña en temas secundarios o no de un primer orden. Muchas cosas mucho más formales que de fondo, de cara a la galería, de cara a lo que va a quedar bien en la opinión pública y lo que va a gustar o no en función de la época, porque como hablabais antes, decías, ¿no? Del cortoplacismo, que aquí hay que tomar, la gente tiene que leer, la opinión es la opinión publicada, aquí hay libertad de expresión, bueno, hay libertad de expresión de los que tienen los periódicos o de los que tienen las televisiones. El Roures tiene toda la libertad de expresión del mundo pues porque está todo el día y tal. Tú y yo nos quedamos aquí. Lo que digamos queda aquí. Ese es, efectivamente, podemos decir lo que quiera y no va a venir la policía a detenernos. Pero está absolutamente limitado. O sea, esta misma charla en televisión, en la 1 de Televisión Española, pues fíjate, nos estarían viendo y influiríamos en muchísimo. Entonces, yo creo que pues la soberanía, y luego a los poderes les interesa el que la soberanía esté tan absolutamente disminuida. Les interesa porque cuando tú tienes un rey, y es uno de los problemas de la democracia, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que es el sistema el menos malo, pero obviamente tiene sus fallos. El rey absolutista decidía y punto, y podía decir misa cualquiera. Hoy en día, afortunadamente, pues
tiene que haber lo que no hay, una voluntad de diálogo, de charlar, de tolerancia, y imponen temas pues bueno, pues lo que vosotros infinitamente sabéis mucho más de lo de Cataluña, porque me consta que es algo que habláis permanente y continuamente, ¿no? Y yo sé infinitamente menos, pero bueno, tenemos a Jordi Pujol, pero bueno, pero si es que ha sido un aliado de Aznar hace 15 años, eran uña y carne, y ahora que viene con todo esto en cuanto que se le descubre toda su historia personal de banca catalana, etcétera, etcétera, salta con esta historia nueva que pues una cosa es la identidad cultural, que eso no quiere decir que haya una identidad nacional, ¿no? Y de eso hacen un relato que el partido que no lo sabe defender bien, y en este caso yo creo que los partidos de derecha han sido infinitamente más torpes, porque han ido siempre al enfrentamiento y a la confrontación, y luego pues los de la izquierda pues están pues eso, luchando, porque como siempre han estado muy aliados de los nacionalismos provocados por la dictadura de Franco, cuando realmente, como tú dices, yo estoy de acuerdo, o sea, la gente de izquierda pues tiene muy poco que ver con los que son nacionalistas, ¿no? Sin embargo, han sido aliados pues porque eran perseguidos comunes por un régimen durante muchos años, ¿no? Unos estaban perseguidos por la lengua, por la cultura, y otros por las cuestiones políticas. Pero muy poco tiene que ver. De hecho, pues, ¿qué hace Puigdemont con Sánchez? Si es que es la derecha catalana. Si es que es la derecha catalana. Y ahora parece que sí, es... En fin, bueno. El sistema de partidos. Sí, sí. Sí. En su día Centro Democrático, o sea, acabó fracasando. Es que, de verdad, este país es una cosa... Sí, yo creo que somos una nación complejada. ¿Pero por qué? Yo tengo una posible respuesta. Creo que el gran problema es, sobre todo, que no hay un partido que sea al mismo tiempo nacional, tenga vocación nacional, y algo así como sensibilidad social. Es decir, que cuando surgen partidos con pues, vocación nacional, etcétera, por ejemplo, que has dicho UPyD o Ciudadanos, son de derechas. Entonces, si son de derechas, bueno, eso ya es otro tema. Habría que ver por qué tiene los problemas que tiene la izquierda española con España. Yo creo que es lo que decía, una pescadilla que se muerde la cola. No, pero lo que quiero decir es... Yo creo que es uno de los muchos males de España, de los muchos. No, yo lo que creo es que si hubiese surgido un partido, vamos a poner UPyD o Ciudadanos, que en lugar de ser liberal en lo económico, hubiese sido netamente socialdemócrata, netamente, que hubiese podido competir lo de las famosas dos almas, etcétera, siempre triunfa la misma alma, el alma de la derecha, digamos, tanto en UPyD como en Ciudadanos, sobre todo en Ciudadanos. Si hubiese triunfado la otra alma y hubiesen sido partidos verdaderamente socialdemócratas, yo creo que sí que habrían arrastrado a más gente. Pero claro, la gente huele, digamos, pues el tufillo de ejecutivos que pueden desprender, por decirlo así, y entonces... No, lo que quiero decir es que... sí, sin duda, pero no es solo, yo creo que no es solo cuestión de educación. Yo creo que, creo que no es solo cuestión de educación, es que hay mucha gente que, yo lo digo a veces, que hasta que no vea que está el país a esto del borde del precipicio a punto de estallar, va a seguir votando al partido que, digamos, sea un poco menos de derechas, sea un poco menos, o sea, que sea más social, el que tenga una fiscalidad más progresiva,
el que amplíe más derechos civiles, el que sea más redistributivo, etcétera. Sin duda. Entonces, dice, bueno, pero es que el país, los partidos que hacen eso están desmontando el país y están violando la institucionalidad, etcétera. Ya bueno, pero es que reparten un poco más. Entonces, cuando la derecha muchas veces dice, es que ¿cómo no nos votan? Mira lo que están haciendo. Ya bueno, sí, pero es que vosotros sois muy de derechas en otro sentido. Yo creo que es eso. No sé, es mi hipótesis. No, yo por... Ah, sí, claro, no, bueno, claro, es que eso es otro, claro. No, claro, sin duda, sin duda. No, claro, sin duda, vamos a ver. Eso, sí, estoy moviéndome dentro del marco habitual por izquierda, derecha, etcétera, del espectro. No. O sea, yo para empezar no creo que Podemos, Sumar o el PSOE, por ejemplo, sean de izquierdas. Vamos, ni lo más mínimo. A mi juicio, no, o sea, son partidos, son progreliberales o liberal progresistas, pero no, para mí no son estipulativamente de izquierdas. Es que tendríamos que definir, claro, da para otra. El soberano es quien, con carácter definitivo, decide si la situación es, en efecto, normal. Pero normal en el sentido de normativa, de que genera norma. Por eso te decía antes que no hay que entender el concepto de estado de excepción porque tenga un contenido que sea muy extraño, que suele serlo, porque los estados de excepción se dan en circunstancias extrañas, pero cuando él habla del estado de excepción no se refiere a eso. Se está hablando de ese momento, digamos, liminar entre lo prepolítico y lo político, ese momento en que, digamos, se funda el derecho, mediante un acto de fuerza que se formaliza. No, sí. Ahí se vio muy bien, sí. Sí. Ese carácter definitivo es lo que él considera que es soberano. Si la situación excepcional es normal. Llegamos a un momento que lo mismo normal que nos quedáramos en casa. ¿O no? Ay, con el miedo. No lo sentiste en un momento determinado parecía que era lo normal o lo lógico que nos quedáramos en casa, cuando no es lo normal. Ya todo te haces, ¿no? ¿Sabes exactamente? Pues eso es lo que me llama mucho la atención de... Lo que quieras. Sí. Yo no sé cómo vamos de tiempo, si queréis que cerremos. Cerramos, pues. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya interesado y que vengáis más veces.